Look at me now. Look how you made me new. Oh, the enemy did everything that he could do. Oh, but look what you've done. On a cross, in a grave, with a stone rolled away. All my debt, it was paid. Look what you've done. In my heart, in my mind, in my soul, in my life. With my hands lifted high, I'm singing, look what you've done. Amén. ¿Qué ves? Son las 4 y tenemos 40 minutos para correr. Pero la palabra de Dios es precisa y eficaz, es directa. No dice que ya está revelada para nosotros, ¿verdad? Y no necesitamos una revelación especial. Dice la palabra de Dios que en Nehemías, que cuando Nehemías leía las escrituras, él se estaba ahí escribiendo y explicándole a las personas lo que no entendían, pero la palabra de Dios conquistaba los corazones, no era el predicador, era la palabra de Dios que conquistaba los corazones y el pueblo llegaba al arrepentimiento. Se daban cuenta que ellos habían vivido una vida que no era del pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la palabra va a hacer aquí. Eso es lo que la palabra hace con nosotros. Para eso nos congregamos, para conocer la palabra de Dios. Tenemos que nosotros como cristianos, tenemos que leerlo en la casa. Pero la congregación sirve para despertar cosas en nosotros, entre nosotros, ¿verdad? Para orar los unos por los otros, ¿no? Para que la presencia de Dios llegue hacia nosotros, juntos como hermanos, apoyarnos. Para eso nos congregamos, ¿verdad? Jesús va a venir por su iglesia, es verdad, pero va a venir por una iglesia que Él mismo ha santificado, que Él mismo ha preparado, que Él mismo la ha limpiado y le ha cambiado la vestidura. Es Él quien va trabajando en nuestras vidas como iglesia, ¿verdad? Amén. Entonces, conforme a esto, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 12. Y vamos a leer solamente 3 versículos y de ahí vamos a pasar conforme vamos avanzando. Amén. Romanos 12, vamos a leer 2, 3 y 4 hasta el 5. Amén. Desde el 1 hasta el 5. Deberes de un cristiano. ¿Sí? ¿Estamos todos? A ver. ¿Lo leemos todos juntos o yo leo los pares? O los pares y ustedes leen los pares, ¿verdad? Ya, yo comienzo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿El 2? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le partió a cada uno. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que amén. Hasta el 5 no más de gloria. Porque después ya vamos a entrar ahí en dones y en deberes que ya vamos a tener que eso darle un tiempo especial. Amén.
Vamos a avanzar, vamos a avanzar hasta el 5, ¿verdad? A ver, díselo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Estos versículos son claves para un cristiano. Son versículos que un cristiano debe tener en la mente siempre. Siempre. Ahí, en la meditación de la palabra, Dios me decía 3 cosas que un cristiano tiene que tener. 3 cosas importantes. Tiene que tener la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y una vida en oración. Es la única forma en que nuestra mente puede ser renovada. Y a través de la renovación de nuestro entendimiento, ¿cómo renovamos nuestro entendimiento? A través de la palabra de Dios. Porque son 3 cosas que dije específicas: la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios y una vida en oración. Esas 3 cosas van, ninguna es mayor que la otra, pero van juntas. Lees la palabra de Dios, tu entendimiento se comienza a renovar a través de la oración, porque meditas en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo que habita en ti a través de que recibimos a Jesucristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que habita en ti empieza a atraer a nosotros, ¿no? Ese despertar, ese que se nos quita las vendas de los ojos a través de la palabra de Dios, y conocemos ¿qué cosa? La voluntad santa, perfecta y agradable de Dios. Es un proceso en el cual nadie puede decir de nosotros que estamos aquí, que somos cristianos, que somos transformados de afuera para adentro, somos transformados de adentro hacia afuera. Primero se renueva nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar a través de la palabra de Dios. Y ahí comenzamos a expresar nosotros, ¿no? Comenzamos a expresar la transformación ya física de lo que y lo que hacemos, o sea, los frutos que damos a través de la renovación de nuestro entendimiento. Renunciamos a cosas que de repente no nos acercaban a la presencia de Dios. Nosotros mismos las dejamos, porque nuestro entendimiento está siendo renovado, porque podemos, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos conocer lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos una vida en oración. No oramos, como siempre digo, no oramos para pedir, oramos para conocer más a Dios, porque es la única manera en que podemos caminar en esta vida agradablemente. Por eso dice el 2, no os conforméis a este siglo. Está hablando de un tiempo, de un ciclo, del tiempo que está viviendo ahora, que estamos viviendo ahora. Si nos conformamos a este tiempo, decimos, bueno, no hay plata, no hay trabajo, vamos a vivir como nos toca vivir, pues no. Así, aceptando la realidad de un mundo que no es gobernado por Dios, de un sistema que no le pertenece a Dios, porque nosotros estamos en el sistema de Dios. Como cristianos vivimos conforme al ciclo de Dios. Por eso que Dios nos dice, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál, o sea, ustedes van a comprobar cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. O sea, no vamos a vivir el tiempo que el mundo nos da. En la escasez, estamos en crisis, no hay trabajo, pero Dios me dijo que Él era mi proveedor. Vamos a vivir la realidad bíblica que Él nos da. No vamos a vivir la realidad del mundo. ¿Quién es el rey de este mundo? Está escrito, pero no habla el mundo lo pone, en la Biblia pone la palabra mundo, pero en realidad significa sistema. ¿Quién es el rey del sistema? Satanás. Él está en el sistema. Por eso que el mundo entra en crisis, entra en
hay mucha escasez, enfermedad, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Jesús dijo: he aquí, yo he vencido al mundo. ¿A qué se refiere con que venció al mundo? Yo he vencido. Que Él salió fuera del sistema y comenzó a vivir lo que era la palabra de Dios. Comenzó a vivir en la renovación en la renovación de nuestro entendimiento. Vamos a entender la voluntad agradable y perfecta de Dios. Vamos a entender el camino que Dios quiere para nosotros. Vamos a poder redireccionarnos a lo que Dios quiere para nosotros. Y ese tiempo que vamos a vivir en ese momento va a ser agradable y va a ser perfecto. Porque si entendemos el tiempo, en el tiempo que Dios nos quiere, si es un tiempo para llorar, va a ser agradable y va a ser perfecto. Si es un tiempo para reír, lo vamos a saber disfrutar porque es el tiempo de reír de Dios. Pero si es el tiempo para gozarnos y orar, vamos a poder alcanzar las cosas que Dios quiere porque es el tiempo que Dios determinó para nosotros. Por eso que necesitamos la palabra de Dios y la oración y el Espíritu de Dios. Porque está escrito que todo, hasta Jesús dice, y llevado por el Espíritu. Igual, Pablo, y llevado por el Espíritu. En la Biblia está escrito que el Espíritu direccionaba. Inclusive la iglesia primitiva, la iglesia antigua, ¿verdad? Esperaron la promesa de Dios, que era el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser un cristiano que vive conforme a la voluntad de Dios y quiere agradarle a Dios. Necesita buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios. La iglesia no se movía antes, los cristianos no se movían antes, si no era confirmado por Dios. Antiguamente la iglesia no se movía tanto, no se movía por los dones. La iglesia se manifestaba por los dones. Pero no decían, uy, esa iglesia es ungida porque tiene dones, porque todas las iglesias lo tenían. Todas las iglesias tenían profetas, todos los apóstoles se manejaban en sanidad, todos los apóstoles vivieron casi todos los dones, todos predicaban. No era que vamos a esa iglesia porque ahí hay dones, vamos a esa iglesia porque ahí se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. No era así. Ellos esperaban la dirección del Espíritu Santo y se movían conforme el Espíritu Santo los movía y tenían una vida en comunión con Dios. Los cristianos de esa época decían que estaban juntos y unánimes en Hechos 1. ¿Qué significa que estaban juntos y unánimes? Es la misma palabra para algunos. Estaban juntos en el cuerpo y unánimes en el espíritu, esperando la promesa del Padre. O sea, todos tenían comunión. Y eran todos, incluyendo los apóstoles que andaron con Jesús, incluyendo a María que estaba ahí, la que fue madre en la tierra de Jesús. Incluyendo a ella, nadie se creía uno mayor al otro, sino que todos se sometían a buscar la presencia de Dios como hermanos, unos con los otros, llevando su carga los unos con los otros. Estaban juntos y estaban unánimes, significa que había una armonía entre ellos, que de repente no se llevaban o a muchas cosas no les gustaban, pero se soportaban y oraban por eso, pero esperaban la dirección de Dios para moverse y conocían, y donde el Espíritu Santo nos llevaba, que era la voluntad perfecta de Dios, había resultados del Evangelio. Y cuando Pablo se movió sin la dirección del Espíritu Santo, no había resultados. Los resultados eran negativos. Porque el Espíritu Santo no le dijo que vaya. Por eso que todo cristiano necesita la dirección del Espíritu Santo de Dios. Necesita una vida en comunión para conocer a Dios a través de la palabra de Dios, meditarla. La palabra dice que cuélgala en tu pecho de día y de noche, medita en ella, ponla como adorno delante de ti. David decía, lumbreras son para mí tu palabra, para mi camino. O sea, nos ayuda a caminar en la vida. Nosotros como cristianos necesitamos vivir con la palabra de Dios.
Los dones sí, se van a manifestar. Y es bonito tener una iglesia llena de dones. Pero cuando venga un demonio, nosotros no vamos a hablar en lenguas y le vamos a decir al demonio, y no nos va a entender nada. Nosotros vamos a decir como Cristo dijo, y escrito está. Porque fue con la palabra de Dios que se lleva a tener un evangelio efectivo. Cuando se manifiesten cosas en nuestra vida, no vamos a comenzar a gritar deliberadamente, sino vamos a orar reprendiendo demonios deliberadamente, sino con la palabra de Dios. Lo que quiero, desde el comienzo que comenzamos a los cultos aquí, y Dios nos dio, es que tengamos una vida concentrada en la comunión, en la oración, en la comunión con Dios, una vida conforme a la palabra de Dios, y estar caminando juntos llenos con el Espíritu Santo de Dios. Eso nos va a llevar a tener convicciones, mucho más allá de lo que un profeta venga, no nos va a sorprender. El profeta nos va a confirmar nuestro llamado. El profeta no va a venir a sorprenderte porque él va a confirmar lo que Dios ya te dio, lo que Dios ya te dijo. ¿Por qué? Porque te mueves en el mismo Espíritu de Dios. La sanidad va a llegar a tu vida y le vas a poder dar. Yo me preguntaba y le estaba comentando a unos hermanos, me sorprendía mucho la vida de Pablo, de Pedro, que ellos no necesitaban orar, muchas veces pasaban, dice que su sombra curaba. ¿Cómo lograron eso? ¿Cómo lograron tener un evangelio efectivo, sin hablar, sin cansarse y insistirle a los hermanos, vengan a congregar, vengan pues? O hermanito, ¿qué pasó? Llamándolo. Nunca hemos visto eso en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que llevó a que el evangelio sea efectivo? Eran hombres comprometidos con Dios. Ellos se comprometían con Dios y Dios se comprometía con ellos y daban efecto. Y le creyeron a Dios. Y ahora a mí en oculto y en lo público te vas a tener resultados. Y ellos caminaban. Dice Pablo que estaba una vez caminando y encontró un hombre que era cojo de nacimiento. Y si leemos la Biblia, ese cojo ni siquiera le pidió ser sanado. Él no estaba pidiendo porque estaba acostumbrado a estar cojo. Nació cojo. Y Pablo lo hizo caminar. Normal. No pidió, él no le pidió. Pero era un evangelio que funcionaba delante de los hombres. Funcionaba. Por eso que cuando Jesús dice, vienen los discípulos y le dicen, Señor, los demonios se nos someten. Y decía, no se sorprendan por eso. No se alegren por eso. Alégrense porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y el reino de Dios es un paquete completo, entero, de milagros, de dones, de prodigios. Pero lo más importante es estar lleno del Espíritu Santo para poder vivir una vida en santidad delante de Él, conocer la voluntad perfecta y agradable de Dios para nosotros. No es hablar y aprenderse la Biblia de paporreta, sino es imitar la palabra de Dios. Decir al Espíritu Santo que la haga en nosotros, renovar nuestro entendimiento, no el entendimiento del otro, sino el nuestro. Predicamos para dar a conocer lo que Dios hizo con nosotros. Somos testigos de Jesucristo. Somos testigos de la obra en Cristo en nosotros. Como dijo Pablo, si algo ha de jactarme, me jactaré de lo que Dios hizo en ustedes, a través de mi testimonio. No me jacto de lo que yo hice, sino me jacto de todo el fruto que son ustedes. Es mi testimonio. Porque antes era asesino y hoy soy predicador del Evangelio. Y no solo por palabras, sino ha habido manifestación del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que Pablo hizo cosas extraordinarias. No hay ninguno que esté esa palabra escrita. Porque Pablo conoció no a Jesucristo que caminó con Pedro, sino él mismo dice, yo conocí a un Cristo glorificado. Él lo conoció después de la cruz. A él le costó comunión como a nosotros. Pablo es el mejor ejemplo de un cristiano de ahora. Los apóstoles antiguos, antes de Pablo, cuando andaron con el maestro,
caminaron con el maestro. Pero a Pablo le tocó irse al desierto. A Pablo le tocó que orar. A Pablo le tocó quedarse callado cuando fue ciego y recibió al profeta. Pablo necesitaba una Ananías también, ¿verdad? Porque nadie le dijo, Pablo no le dijo a nadie, estoy ciego, ¿quién ora por mí? Dios fue, porque había un hombre orando que no era apóstol, que no era ni siquiera diácono, era un discípulo, un hombre que estaba orando. Y le dijo, anda donde Saulo y ora por él. ¿Cuántos de nosotros estamos orando para que el hermano se levante? Para que esa ceguera, sin que él diga nada, estamos orando los unos por los otros. Esa es la iglesia que funciona. Si no hay una Ananías, no había un Pablo. La iglesia que funciona es un cuerpo funcional, que unos oramos por los otros. No es una iglesia llena de dones tan solo. Los dones van a venir cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Cada uno va a ser despertado en el don que Dios le dio. Pero tenemos que buscar de Dios primero. Tenemos que ser activados en ¿qué? En la renovación de nuestro entendimiento. Y eso nos va a llevar a renunciar a costumbres que de repente se nos fueron heredadas, que para nosotros es normal. Porque en la Biblia no hay una lista de pecados. Pecado es desobedecer a Dios. Pecado es dejar de orar. ¿Dónde está escrito eso, pastor? Está escrito. Samuel lo dijo. No vaya yo a dejar de orar por ustedes y pequen dejar de hacerlo. Amén. Hay un enemigo que nosotros tenemos que está con nosotros, que es alguien que anda con nosotros y no es Satanás, es nosotros mismos, nuestro propio entendimiento. Por eso que en el 4 dice, porque en el 3 digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Verdad? ¿Sabemos nosotros qué medida de fe nos dio Dios? ¿Podemos decir qué medida nos dio de fe? Lo que está escrito como un grano de mostaza, pero ¿sabemos hasta dónde llega nuestra fe? ¿Hasta dónde llega nuestra fe? ¿Podemos decirlo? Ese concepto tiene que tener ustedes. ¿Hasta dónde llega su fe? ¿Hasta dónde pueden morir por Cristo? Hasta lo último. Nadie se tenga por sí sobre encima, conforme piensen ustedes con cordura, dice. ¿Por qué? Porque van a haber manifestaciones en nosotros del Espíritu Santo de Dios, pero no en nosotros. No se crean, como acá nos está diciendo, ustedes no se crean más porque son usados. Tú no eres más porque predicas adelante. Ora para que haya más que vengan a predicar acá adelante. Esa es tu fe. Esa es la medida de tu fe. Que quiero ver a todos predicando el Evangelio de Dios. Así mírate, como siervo que viniste a servir. No viniste a ser más alto, ni más bajo, sino a interceder. Como le dije, si no hubiera habido una Ananías, no hubiera habido un Pablo. El cuerpo es funcional. Un órgano, como ex estudiante de medicina le puedo decir, un órgano no funciona sin el otro. Ni un órgano de nuestro cuerpo es más importante que el otro. El cerebro no funciona sin el corazón, porque el corazón consume la mayor cantidad del cuerpo, la mayor cantidad de sangre del cuerpo. No funciona. Y el corazón no funciona sin los pulmones. ¿Por quién oxigena la sangre? Y los pulmones no funcionan sin los riñones. Porque ¿quién limpia la sangre? Para hacerlo regresar. Y su ciclo. Entonces, en las iglesias no hay nadie mayor. Hay un líder, sí, que es usado por Dios para guiar.
Pero la iglesia funcional que Dios quiere es una iglesia que viva en el conocimiento de Dios, no en el conocimiento del líder. El objetivo del líder es que todos lleguen al conocimiento de Dios. El objetivo de la persona que se para a predicar, que Dios levanta, es que cada uno de nosotros llegue a tener la comunión con Dios de tal manera que todos puedan predicar el Evangelio como la persona que Dios eligió, como líder. Esa es la medida de fe, querer ver la gracia y la obra de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Predicar, yo tengo la convicción de que Dios me llamó, sí, pero para dar a conocer a dar a conocer ese Dios que me ama tanto y que yo amo tanto, y quiero que todo el mundo sienta ese amor. Cuando veo a alguien en la calle y no le puedo hablar, me limito, entonces me pregunto eso, ¿cómo hacía la iglesia de antes? ¿Necesitaban hablar? ¿Se imaginan que nosotros pasemos y haya esos niños que ahora nosotros vemos por la calle, que hay muchos niños en Japón enfermos? ¿Han visto? ¿Han visto que hay muchos niños? ¿Se imaginan que ahorita aparezca Pedro con su sombra, ese niño que está en la silla de ruedas dobladito, que nació así? ¿Se imaginan que ahorita pase Pedro con su sombra, lo cure y se levante ese niño? Todos los japoneses, ¿cómo van a venir alrededor de ese niño? ¿Se imaginan? No. ¿Se imaginan vidas restauradas tan solo porque andas lleno de la presencia de Dios? ¿Cuántas almas se van a rescatar en esta nación? Esa es la iglesia que funciona, donde hay Ananías y Pablos, que no conocemos a un Cristo físico, pero conocemos a un Cristo glorificado, que se aparece entre nosotros, que se nos presenta a cada uno de nosotros en oración, y nos lleva a la voluntad santa y perfecta, y renueva nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. Es el Cristo que amamos, es el Cristo al que le servimos, el que se da a conocer entre nosotros, a cada uno de nosotros, al que no podemos entender, pero podemos renovar nuestro entendimiento para tratar de entender lo que Él quiere para nosotros. Porque Dios es muy grande, nunca lo vamos a entender. Él opera en cada uno de nosotros de una manera distinta, no opera de la misma manera. Pero necesitamos orar, tener comunión con Dios, porque si Dios te mandó ahí y estás convencido de que Dios te mandó ahí, pues va a ser agradable y va a ser hermoso. Por encima de lo que otros te digan, no, hermano, Dios me lo mandó ahí, que esto. Si Dios te mandó, vas a estar convencido y te vas a gozar de eso. Porque si te tocó estar en la cárcel por causa de Cristo, vas a alabar y vas a gozarte de la cárcel, y almas vas a salvar. Pero lo central que le quería dar era que necesitamos una iglesia que funcione. Necesitamos ser partes de una iglesia que no solo hable, sino testifique. Que cada uno de nosotros hoy se lleve en su corazón en buscar al Espíritu Santo de Dios de una manera que nos lleve a entender la palabra de Dios, a renovar nuestra mente, a quitar de repente límites o paredes en nuestra mente que nos haga pasar la medida de fe que hoy tenemos. Porque decimos, no, Dios no me dijo todo eso, yo solamente voy a aplaudir y a cantar. Yo creo que en la iglesia, mientras yo esté en la iglesia voy a estar bien, ¿no? Es tan simple. Nos llamó para estar sentados en una silla. De verdad. Ni en el cielo vamos a estar sentados en una silla. Vamos a estar adorando todo el tiempo allá. Cantando, es una fiesta eterna. Adorándole todo el tiempo. Yo imagino allá, cuando estemos todos el hermano rico, cantando con todos ahí, adorando. Ya no va a haber nadie que predique, porque supuestamente todos vamos a saber la palabra de Dios. Supuestamente todos vamos a estar llenos de la presencia de Dios. Ahí solamente vamos a adorar, a cantar, a adorarle, a sentir, porque si con los domingos que venimos acá y sentimos la presencia de Dios, nos gozamos, imagínense en el cielo, todos los días, por la eternidad, gozándonos en su presencia, porque ya no vamos a tener que rodearnos y santificarnos, no, arriba ya vamos a estar en su presencia completa.
Pero nadie que no vive en la tierra como en el cielo va a ser digno de entrar al reino de los cielos. No pretendas que vamos a adorar allá de frente. Tenemos que empezar a adorar acá. Tenemos que empezar a buscarlo acá. Tenemos que empezar a renovar nuestro entendimiento, porque Dios nos va a pedir a veces cosas que nosotros mismos decimos, ¿será? Ahí viene a entrar la medida de fe. Conforme a esa medida que tienes, vas a ser usado. Así mira, con cordura. O sea, no hagas locuras, pero con cordura, la medida de fe que Dios te ha dado, ¿no? Conforme a la renovación de tu entendimiento, opera. Porque si Dios te lo dijo, Dios lo va a cumplir. Por más que todo el mundo te diga que no, que estás loco, que eso no pasa así, que no, ¿cómo vas a predicarles a ellos? No, pero hay testimonio y hay frutos, y eso solo lo hace Dios. Amén. El propósito de un líder es que todos podamos llegar a tener esa intimidad con Dios y caminar como la iglesia antes caminaba. Como le ponía el ejemplo. ¿Se imaginan que uno de nosotros camine lleno del Espíritu Santo y se levante ese niño? Todo lo que va a causar. ¿Se imaginan? O que venga un hombre con la mano engarzada, como vino delante de Cristo, y solamente con dar una orden. Él no le tocó la mano, no le estiró el dedo, le hizo un masajito, nada, le dijo, estira tu mano. Y tú, se estiró. ¿Se imaginan cuántos cristianos hay tibios? Y que con nosotros no conocemos, porque hay una tibieza espiritual en la iglesia. Hay una tibieza espiritual. Cuando Jesús venía, dice que se le acercó un hombre y le dijo, cura a mi hijo, Señor, mi hijo está endemoniado. Y ese demonio hace que a veces se tira el agua y a veces se tira el fuego. Se tira el agua y se tira el fuego. ¿Cuántos cristianos hay? ¿Cuántos cristianos hay que están de la mano del Padre, pero a veces están en el agua y a veces están en el fuego? Y Dios dio una orden, Jesús dio una orden y lo hizo libre. ¿Se imaginan andar tan lleno del Espíritu Santo que los cristianos que se nos acerquen se afirmen y anden todo el tiempo calientes, prendidos en el fuego? Porque vamos a poder derramar el Espíritu Santo de Dios. Nuestro entendimiento va a ser renovado. Vamos a saber qué es lo que Dios quiere, a dónde Dios nos quiere llevar, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso no lo vamos a lograr con nuestro entendimiento, porque somos limitados. No podemos ir más allá de lo que vemos. Vamos a ir con el entendimiento de la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida a través de la palabra de Dios. Amén. Y el 4 dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, los unos de los otros. ¿Ven que no dicen que somos miembros de un cuerpo? ¿Ven? Dicen que somos miembros de los unos de los otros. Médicamente hablando, ¿saben qué tan difícil es que una persona acepte que le corten un pie? Es muy difícil. A veces les cortan el pie y les sigue doliendo el pie. Y el médico, y hay un síndrome que se llama síndrome del miembro fantasma, que le duele el pie que no tiene, porque la mente puede mal pasar. Y se imaginan nosotros cortar un pie de la iglesia, ¿cómo nos duele el cuerpo? Por eso que la palabra dice, somos miembros los unos de los otros, funcionamos agarrados unos con los otros, orando los unos por los otros. Los que están comenzando en venir, y nosotros hemos empezado, pero Dios nos ha dado esta palabra para empezar con los pies en el suelo. ¿A dónde vamos a caminar? ¿Hacia dónde queremos caminar? Dios quiere una iglesia que funcione en esta nación. No una iglesia escondida detrás de las cortinas, detrás de las paredes.
Tenemos un centro, que es ya el templo. Pero Dios quiere una iglesia manifestada afuera todos los días. Quiere una iglesia que cuando caminen puedan levantar paralíticos, sin predicarle mucho. Nuestra vergüenza somete nuestro entendimiento. Por eso dice con cordura. Nosotros decimos, qué vergüenza. Pero cuando Dios renueva tu entendimiento, se va la vergüenza. Se lo habla a alguien que no podía hablar en público. Temblaba, mi esposa es testigo. Pero necesitamos una iglesia que funcione. Necesitamos ser cristianos que funcionemos. Necesitamos ser miembros de una iglesia, unos miembros que funcionan con nosotros. Necesitamos que no nos creamos uno mayor que el otro, sino ser funcionales. Funcional significa que la iglesia funcione en su entorno. Si no funcionamos acá, no vamos a funcionar afuera. No necesitamos decir, hermano, ore por mí. ¿Por qué? Porque ya tenemos que estar orando. Cuando ya estamos aquí, ya sabemos, hermano, yo no lo conozco, no sé su nombre, vi su cara, pero yo oro por él. Porque está acá. Porque es parte de la iglesia. Necesitamos orar por la iglesia en general, para que la iglesia funcione como un cuerpo. Pero como le digo, Ananías no estaba haciendo nada. Ananías no conocía a Pablo. Es más, Ananías le dijo, Señor, me están mandando ahí, él mata a cristianos. ¿De verdad? Su entendimiento le decía, te van a ir a matar. Pero cuando fue renovado en el entendimiento, en la presencia de Dios, a través de la palabra de Dios y la oración de Dios, él dijo, yo, porque morí por Cristo en la cruz. Y fue. Y Pablo lo recibió y confirmó su llamado. Si no hubiera habido un hombre orando, un hombre que no era apóstol, un hombre que no era como el ungido, no está escrito nada ahí de él, él estaba orando, no hubiera habido un Pablo. No hubiera habido alguien que le quite la ceguera, si no hubiera habido alguien que Dios esté en comunión con Dios. Y cada uno de los que estamos aquí somos llamados a eso. ¿Cuánta gente de repente Dios nos quiere mandar a darle una palabra y nosotros no podemos porque estamos envueltos en nuestro propio raciocinio, en nuestro propio entendimiento, en los propios problemas de este siglo, o sea, nuestros propios problemas? Pero cuando tú entiendes la voluntad agradable y perfecta de Dios, Dios se encarga de tus cosas y tú te encargas de las cosas de Dios. Así es como funciona. Porque Él es un Padre bueno. Y las bendiciones vendrán atrás de ti. Eso significa que no necesitas resolver tus problemas. Necesitas renovar tu entendimiento. Renunciar a cosas que de repente estás. Conocer la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y tu vida sola se va a hacer noche. Solo vas a comenzar a caminar. El hombre interior va a comenzar a salir y el hombre exterior va a comenzar a morir. Y ese hombre espiritual que Dios creó va a comenzar a andar conforme de la mano del Espíritu de Dios. Y entonces va a llegar el momento en que te vas a acercar a gente y sin hablarle mucho, un alma para Cristo, 2 almas para Cristo. Y comienzas a hablar y de repente ya tienes un grupo y de repente hay gente que te escucha y comienzas a sembrarle lo mismo. Hermano, vamos a orar. Conoce más a Dios. Conoces a derramar el reino de Dios. Ya estás siendo parte de un cuerpo que se llama Cristo. Amén. ¿Cuántas almas habrá afuera que de repente se están yendo en este momento y no hubo alguien que les lleve una palabra? ¿Se han preguntado? Cuando suben al tren, ¿han mirado a toda esa gente? Se lo van a pasar un día, ¿sabían? Cuando van en el bus, ¿han mirado a todas esas personas? Algún día los van a ver fuera de esta tierra. Nos vamos a cruzar de repente en el día del juicio caminando uno con nosotros y nos vamos a mirar. Y de repente Dios nos va a decir, ¿los ves? Sí, te quería usar para llevar la palabra, pero no te dejaste. No estoy tratando de meterle culpa ni afán a nadie. Lo que quiero es que la iglesia, cuando estamos empezando, despierte hacia dónde estamos caminando.
Venimos a adorarlo a Él, a darle honra, gloria a Él, nada más que a Él. Sí, tenemos problemas, sí, estamos envueltos en este siglo y estamos tratando de salir adelante con las cosas de este siglo, pero no nos conformamos a este siglo, vamos en busca de más y renovamos nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay pandemia? Sí. Pero mi fe va por encima y por delante de eso. Claro, siguiendo los protocolos para también cuidarnos y ser prudentes. Pero conozco la palabra de Dios, quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Se han preguntado para qué Dios nos ha traído a este mundo por cada uno de nosotros? ¿Tienen su propósito claro? ¿Saben qué ministerio significa servir? ¿Saben en qué Dios quiere que nos sirva? Porque Él nos creó. Nuestros padres nos cuidaron. Mi madre me dio a luz. Mi padre y mi madre nos criaron. Estudiamos de repente carreras y profesiones, pero es tan simple como eso. Vamos a ser adoradores de sí, pero ¿para qué Dios nos eligió verdaderamente? Los que lo tenemos claro ya estamos sirviendo. Y aún así nos preguntamos en cada paso, y no me equivoco, yo creo que el hermano Ricky, lo que estamos sirviendo, lo que hemos servido a Dios, en cada paso estamos preguntándole: Señor, ¿me quieres acá? Sí, ya, en contra de todo nos vamos. Señor, ¿me quieres aquí? Señor, ¿vamos a hacer aquí? Sí, y estamos ahí. Los que ya están sirviendo. Por eso que dice que se cree que esté salvo, asegúrese de estar. O sea, todos los días estamos confirmando nuestro llamado. Todos los días caemos a los pies de Dios, confirmando para qué Dios nos llamó. ¿De verdad me quieres haciendo esto? No es fácil parar y predicar. Pero cuando la voluntad de Dios es santa y perfecta y es agradable, eso te llena de gozo. Te sientes bien sirviéndole a Dios. Amén. ¿Sí se entiende, no? Entonces, había más, pero ya lo dejo para el próximo domingo. Porque vamos a terminar a la hora. Quiero orar un momento. Porque es necesario que nosotros entendamos que necesitamos esa comunión con Dios. Es necesario que el cristiano lea la Biblia de principio a fin, de una forma ordenada para que la puedan entender. Propónganse en un año leer de Génesis a Apocalipsis, sin saltearse, de Génesis a Apocalipsis. Propónganse y van a ver cómo día a día Dios va a comenzar a traer un entendimiento nuevo en sus vidas. Van a comenzar a dejar cosas que antes ustedes decían no podían, y después va a ser tan fácil. Yo fumaba desde muy joven y siempre quise dejar de hacerlo. Siempre quería. Y cuando me conocí con mi esposa, ayunaba para dejar de fumar. Pero ese día me fumaba una cajetilla porque no comía, me estresaba. Y trataba de dejar de fumar y no podía. Pero conforme comencé a leer la palabra de Dios, nunca, de verdad les soy sincero, encontré un versículo que diga renuncia o hace esto, es un espíritu. Nadie me habló de eso. Estaba recién empezando, no tenía ni un año, creo, de cristiano. Y lo dejé de un día para otro, fue tan fácil. Ese día lo dejé la cajetilla ahí y nunca más fumé hasta el día de hoy. Y ahora que conozco más a Dios, entiendo que mi pensamiento fue renovado. Mi entendimiento entenebrecido fue llevado a la luz. Entonces me fue fácil. Porque cuando estás en oscuridad te chocas. Pero te pongo una luz que te alumbra un camino y ya sabes, ya no te chocas, ¿verdad? Así funciona la palabra de Dios. Es luz para nuestro camino. Es el propósito, por lo menos mío, como pastor, como líder, es que cada uno pueda tener una renovación de su entendimiento de tal manera que siga el camino de Jesucristo de la manera correcta. Amén.